Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. De hoy tendremos como invitado al ingeniero Juan Andrés Sosa Beranger, presidente de la Cámara de la Construcción, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Richard. Un gran saludo a tu audiencia. Gracias por atendernos, presidente, la tarde de hoy. Quisiéramos, en principio, abordar un poco el tema de cómo cierra el sector construcción este 2017. Ya estamos prácticamente terminando el mes de noviembre y nos gustaría conocer un poco las cifras del sector en este año. Bueno, fíjate, las cifras arrojan el peor resultado de la historia del sector construcción en el país. El sector construcción está paralizado en un 93%. Eso se debe pues a múltiples factores. Uno de ellos es la falta de la productividad de las empresas básicas en manos del sector público. Sidor está produciendo menos del 6% de su capacidad instalada, las cementeras menos del 40%. Obedece también a otros factores como la falta de financiamiento. El banco más importante del país, bueno, la banca en general no puede prestar sino el 10% de su patrimonio, entonces en consecuencia el banco más importante del país no podría prestarte más allá de $1 millón, así que ninguna obra importante se puede realizar porque no hay financiamiento para ella. Y no menos importante es el empobrecimiento de la población venezolana. Bueno, hoy en día ostentamos casi más de un 80% de pobreza, un 53% de pobreza crítica, y cuando haces una encuesta del 93% de la gente te manifiesta que no está en capacidad de poder comprar una vivienda. Si a eso le agregas que todas las obras públicas se encuentran paralizadas, bueno, el sector construcción en este momento está en una situación realmente lamentable. Estamos conversando con el ingeniero Juan Andrés Sosa Beranger, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Puede seguirlo a través de su cuenta en Twitter, @JuanSosaB, o la cuenta oficial de la Cámara de la Construcción, que es @CBConstrucción. Juan Andrés, ante este panorama tan dramático, ¿qué podemos esperar para el año 2018? Bueno, yo creo que el gobierno o en Venezuela está presentado un desideratum, o verdaderamente el gobierno hace un cambio urgente de rumbo o tiene que de alguna manera haber un cambio político en el país, porque realmente nosotros estamos enfrentando un colapso financiero de grandísimas proporciones. Fíjate, por ejemplo, el sector petróleo, que es la única fuente de divisas que hoy en día cuenta el país, porque el sector productivo nacional fue prácticamente destruido, donde se perdió prácticamente el 60% de las empresas industriales del país. Bueno, el mes pasado la producción petrolera bajó en un solo mes más de 100.000 barriles de petróleo. Creo que la cifra llegó a 160.000 barriles de petróleo. Si eso se mantiene, ¿okay?, en los próximos 4 meses, para febrero, pues prácticamente cubrirías escasamente el mercado interno y los compromisos que tienes con Rusia y China, y no habría petróleo para exportar. Eso se debe a un colapso de la industria petrolera en general. Entonces, ¿qué puedes esperar tú del sector construcción? Fíjate que si no hay recursos para invertir en infraestructura, ya hoy en día el deterioro de la infraestructura del país se hace evidente para cualquier venezolano. El deterioro de la vialidad, el deterioro de los servicios públicos, el deterioro de los hospitales. En fin, nosotros hoy en día, de haber sido los líderes en infraestructura, pues nos la ingeniamos de alguna manera hoy en día estar en el penúltimo lugar de competitividad a nivel latinoamericano. Caramba. Estamos conversando con el ingeniero Juan Andrés Sosa Beranger, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Llama poderosamente la atención que, siendo el sector construcción un aporte importante que pudiera ser tanto para la mano de obra como para la reactivación económica del país, se encuentre totalmente paralizado, como tú bien nos indicas, en un 93%. Pero ante esto hay gobiernos regionales, como el caso de Bolívar, donde dicen que están preparados para la reactivación del motor construcción. Ustedes como cámaras han sido convocados, tienen contactos con el gobierno nacional o con el ejecutivo. Ellos están al tanto de esta dramática situación que estamos presentando. Sí, como no, nosotros hemos tenido contacto, por ejemplo, con el viceministerio
de la Vivienda, hemos tenido contacto, pues, lo que es hoy en día el Ministerio de Hacienda. Inclusive nosotros hicimos un documento que de alguna manera se llamaba Propuesta para la Construcción de la Venezuela que Queremos. Ahí le hicimos evidente, ¿okay?, al gobierno de que la política que tenían de inicio de vivienda, si bien podría ser loable, no era una política que podía continuar, porque se habían malbaratado más de 76 mil millones de dólares. El gobierno nacional había invertido, en propias declaraciones del presidente de la República, más de 95 mil millones para construir 1.150.000 viviendas. Esos son 83 mil dólares por vivienda promedio, cuando el costo de esa vivienda, si en el mercado internacional, no debería de pasar de los 45 mil dólares. Y el gobierno le estaba pagando a las empresas extranjeras entre 100 y 110 mil dólares por vivienda nueva. Entonces, evidentemente, estaban desangrando al país. Por otra parte, eso mismo estaba ocurriendo, vamos a decir, en las obras públicas. Fíjate tú, para ponerte un caso, ahorita en la última convención de la FIC, el presidente Macri de Argentina, bueno, cuando se dirigió pues, a todos los representantes del sector construcción latinoamericano, bueno, decía, bueno, estaba vanagloriada porque hoy en día estaban participando en licitaciones, porque tenían, bueno, muchísimas más empresas. Cuando antes participaban 3, hoy en día participaban 20 en un proceso de licitaciones, y eso había conllevado a que el costo de una carretera hubiese bajado alrededor de 700 mil dólares por kilómetro, y que, bueno, ya Argentina estaba pagando ahorita 1.300.000 dólares por kilómetro de carretera, cosa que él, bueno, de alguna forma se sentía orgulloso de la baja del costo, porque era inconcebible haber pagado 2 millones de dólares por kilómetro de carretera. Bueno, fíjate tú, yo solamente, y así se evaluó en el Plan Nacional de Infraestructura que ha elaborado la Cámara y que está a disposición, pues, de poderse presentar, para nombrarte uno de los casos que resultan notorios: el tramo de carretera entre Santa Lucía y Kempis, que estaba en proceso de construcción, mide 48 kilómetros, y la empresa que habían contratado, pero estaba cobrando 480 millones de dólares. Eso quiere decir que esta empresa estaba cobrando 10 millones de dólares el kilómetro. Entonces, evidentemente, cuando nosotros le hemos hecho evidente y muy claramente a los ministerios de que esa política y que ellos como venezolanos no podían seguir permitiendo que esto ocurriese, bueno, de alguna manera ha habido cierto grado de desagrado de habérselo hecho evidente y de distanciamiento, pero bueno, no obstante, los documentos están ahí, están abiertos a la discusión de todos, y si eso contribuye a la discusión y a que el país se sanee y que estos elementos de corrupción no vuelvan a ocurrir y quizás miremos adelante con una actitud positiva, bueno, y ayudan al cambio, pues yo creo que hemos contribuido con lo que como institución debemos de contribuir, pues, con el desarrollo del país. Estamos conversando con el ingeniero Juan Andrés Sosa Branger, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Su cuenta en Twitter, @JuanSosaB. La Cámara de la Construcción tiene la cuenta @CBConstrucción. Juan Andrés, próximamente, entiendo, ustedes van a tener su aniversario y están promocionando o van a tener un evento por los 74 años de la Cámara. ¿Esto es correcto? Sí, eso es correcto. Sí. ¿Y dónde lo van a realizar? ¿Cómo pueden hacer? ¿Es un acto abierto al público o es únicamente para sus afiliados? Bueno, fundamentalmente es un acto para los afiliados y los invitados. En el acto, de alguna manera, vamos a tener una presentación de la situación un poco económica del país. Esa presentación lo va a hacer Richard Obuchi, que es un profesional de economía, pues, altamente reconocido a nivel nacional e internacional. Y después vamos a tener un panel de discusión sobre las distintas propuestas de la Cámara Venezolana de la Construcción en esta coyuntura. Pues la Cámara, de alguna forma, piensa que de alguna manera, bueno, como papel protagónico que debe jugar de elemento reactivador de la economía, pues plantea 4 ejes de desarrollo fundamentales. En eso está la parte de vivienda, infraestructura, inmobiliaria y turismo. Eso sin tomar en cuenta, pues, el rol fundamental que también juega en la reconstrucción industrial del país
y en el desarrollo de nuestra industria petrolera, que bueno, hoy en día está en decaimiento. Entonces, bueno, en fin, el sector construcción en general participa en muchos aspectos de la economía nacional y bueno, por eso pues vamos a plantear este panel. Creo que va a ser algo interesante. Vamos a presentar después, posteriormente en la tarde, tenemos el evento de la Cámara de Construcción, donde se dan los distintos premios, entre ellos el Premio Nacional de Construcción, el premio pues al periodista pues que de alguna manera, o los medios de comunicación que de alguna manera nos han apoyado, y otros premios que la Cámara pues designa anualmente. Bien, Juan Andrés, entonces están cordialmente invitados los miembros de la Cámara para el próximo 5 de diciembre a el evento aniversario de la Cámara Venezolana de la Construcción, impulsando soluciones para construir bienestar. Juan Andrés, quiero agradecerte que nos hayas atendido la tarde de hoy en Informe Fede Cámara, reiterarte como siempre que estos micrófonos están a la entera disposición de la Cámara de la Construcción para cuando tengan a bien darnos información. Bueno, muchas gracias, un gran placer y saludo a tus oyentes. Gracias, muy buenas tardes. Conversamos con el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, el ingeniero Juan Andrés Sosa Branger. A él pueden seguirlo a través de su cuenta en Twitter, Juan Sosa B, o la Cámara de la Construcción, @CBConstrucción.